La Unión Europea multa por fin a TikTok con 530 millones por infringir las normas de privacidad de datos europeas. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque este vídeo te interesa, así que ¡vamos allá! La Comisión de Protección de Datos de Irlanda actúa como el principal regulador de la privacidad de datos en 27 países de la Unión Europea. Sanciona también a TikTok por no ser transparente con los usuarios sobre el destino de datos personales. Los organismos de control de privacidad de la Unión Europea han multado este viernes a TikTok con 530 millones de euros después de que una investigación de 4 años descubriera que las transferencias de datos a China de la aplicación para compartir vídeos infringían las estrictas normas de privacidad de datos de la Unión Europea. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda también ha sancionado a TikTok por no ser transparente con los usuarios sobre el destino de los datos personales y ordenó a la empresa cumplir con las normas en un plazo de 6 meses. El Organismo Nacional de Control irlandés actúa como el principal regulador de la privacidad de datos de TikTok en los 27 países de la Unión Europea, ya que la sede europea de la compañía se encuentra en Dublín. Por su parte, Graham Doyle dijo que TikTok no verificó, garantizó ni demostró que datos personales de los usuarios europeos, en este caso a los que accedía remotamente su perfil en China, recibieran un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la Unión Europea. TikTok ha manifestado su desacuerdo con la decisión y plantea apelar. La compañía ha declarado en una entrevista que la decisión se centra en un periodo selecto que finaliza en mayo de 2023, antes de embarcarse en los proyectos de localización de datos llamado Proyecto Clover, que implicó la construcción de 3 centros de datos en Europa. Lo cierto es que el proyecto Clover cuenta con algunas de las protecciones de datos más estrictas del sector, incluyendo una supervisión independiente de ciberseguridad, ha afirmado Christine Gag, directora europea de políticas públicas y relaciones gubernamentales de TikTok. La decisión no considera plenamente que estas importantes medidas de seguridad de datos, ha añadido. TikTok, cuya empresa Madrid Base tiene sede en China, ha estado bajo escrutinio en Europa por una gestión de información personal de datos de usuarios, ante la preocupación de funcionarios occidentales de que presente riesgos para la seguridad de los datos de los usuarios enviados en China. Con esto, en 2023, el organismo de control impuso a la compañía una multa de cientos de millones de euros en una investigación independiente sobre privacidad infantil. El organismo de control irlandés afirmó que su investigación concluyó con que TikTok no abordó el posible acceso más saturado de China a los datos personales de los usuarios europeos, en virtud de las leyes chinas sobre antiterrorismo, contraespionaje, ciberseguridad e inteligencia nacional, que se identificaron como sustancialmente divergentes de las normas de la Unión Europea. Grad ha afirmado que TikTok nunca ha recibido una solicitud de datos de usuarios europeos por parte de las autoridades chinas ni les ha proporcionado dichos datos. Según la normativa de la Unión Europea, conocida como Reglamento General de Protección de Datos, los datos de los usuarios europeos solo pueden transferirse fuera del bloque si existen garantías que garanticen el mismo nivel de protección. La investigación iniciada en septiembre de 2021, por su parte, indica que también concluyó que la política de la privacidad de TikTok en ese momento no mencionaba desde los países, incluida China, a los que se transfirieron los datos de los usuarios. El organismo de control afirmó que la política, que ya se ha actualizado, no explicaba qué procedimientos de datos implicaba: acceso remoto a datos personales, almacenamientos en Singapur y Estados Unidos por parte de personas de sede China. TikTok se enfrenta en este momento a un mayor escrutinio por parte del regulador irlandés, que afirma que la empresa había proporcionado información inexacta. Durante toda la investigación, la empresa afirmó que no amenazaba datos de usuarios europeos en servicios chinos. No sin hasta abril, informa al regulador que descubrió en febrero que algunos datos sí se habían almacenado en servicios chinos. Doi, por su parte, afirmó que el organismo de control se está tomando muy en serio los recientes acontecimientos y está considerando que otras medidas regulatorias podrían justificarse. Los motivos, en este caso, para la sanción de TikTok serían 3. Las transferencias ilegales de datos a China sería el primero, ya que TikTok permitió el acceso remoto a los datos personales de los usuarios europeos por parte del personal en China, sin garantizar un nivel de protección equivalente al de Europa. El segundo sería la falta de transparencia, porque la política de privacidad de TikTok no informaba adecuadamente sobre las transferencias de datos de terceros países, incluida China. Y por último tendríamos la información inexacta, que sería el regulador, ya que durante la investigación TikTok afirmó que no almacenaba datos de usuarios europeos en servicios chinos, pero posteriormente admitió que algunos datos sí se habían almacenado allí. En cuanto a las disposiciones legales exigidas por TikTok, tendríamos primero el artículo 46.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que habla sobre las garantías adecuadas para transferencias internacionales. Este texto legal habla sobre todo de que a falta de una decisión de adecuación, el responsable o el encargado de tratamiento solo podrá transferir los datos personales a un tercer país si ha ofrecido garantías adecuadas. La operación por parte de TikTok permitió el acceso remoto a datos personales por parte de las personas de China,
un país que no cuenta con una decisión de adecuación de la Comisión Europea, como se ocurre por ejemplo con Japón o con Corea del Sur, aunque TikTok declaró utilizar cláusulas contractuales tipo STCS. No implementó medidas complementarias suficientes que garantizaran una protección efectiva frente al marco normativo chino. La Ley de Inteligencia Artificial de 2017, que obliga a empresas a colaborar con el gobierno chino, incluyendo, sí, orden judicial. Y por último, la Ley Antiterrorista, que permite el acceso a datos sin garantías judiciales adecuadas. Porque en este caso las SCCS no son suficientemente solos, porque tras la sentencia Schrems II del Tribunal Europeo C-311/2018, el Tribunal de Justicia Europeo declaró que las STCS no son automáticamente válidas si no van acompañadas de medidas técnicas, organizativas o legales adicionales que aseguren un nivel de protección esencialmente equivalente. Supongamos que TikTok firma una STCS con una marca en China, pero no cifra los datos de forma que ni siquiera su personal pueda acceder a ellos, ni limita el acceso a los metadatos irrelevantes. En este caso no habría garantía real y por tanto lo que haría es que la transferencia fuese directa. Pudiendo haber casos similares como el caso Schrems II, quien validaría el Privacy Shield y refuerza requisitos de analistas del país receptor. Por otro lado, también tendríamos el EDPB Recomendaciones 01/2020, lo que establece que son pasos para evaluar si el país receptor cumple con los estándares equivalentes, y el caso más cercano tendríamos el caso sobre Meta de 2023, donde la DPT irlandesa impuso una multa de 1.200 millones de euros por transferencias a Estados Unidos. Como segundo caso tendríamos el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, el derecho a la información. Este texto habla sobre que cuando se obtengan los datos personales, el responsable de tratamiento proporcionará al interesado la existencia de transferencias internacionales de datos y las garantías aplicadas. En este caso, TikTok no informó de forma clara y explícita de su política de privacidad, ya que parte del tratamiento de datos se realizaba mediante acceso remoto desde China y no indicaba que los datos de almacenamiento o eran accesibles también desde servidores de Singapur o desde Estados Unidos. Esto lo que hace es infringir el principio de transparencia y de información proactiva al no permitir que los usuarios sepan dónde van sus datos y quién puede acceder a ellos. Un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, una política que solo diga que sus datos podrán ser procesados por nuestros proveedores internacionales en cumplimiento de las normativas aplicables, sin especificar que esto incluye acceso desde China y sin mencionar que la ley china permite acceso gubernamental sin supervisión judicial. Esto no cumpliría con el artículo 13 del Reglamento General. ¿Y por qué es importante? Porque el usuario debe de ser capaz de entender el alcance real del tratamiento, especialmente si afecta a sus derechos fundamentales, como ocurrió en el uso de potencial de datos en jurisdicciones autoritarias. La conclusión jurídica que podemos sacar de esto es que TikTok ha infringido dos pilares fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos: la seguridad de los flujos de datos internacionales, regulados en el artículo 46, y la transparencia informativa hacia los usuarios, regulado en el artículo 13. Ambas infracciones no solo constituyen incumplimientos formales, sino que socavan directamente derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, especialmente el derecho a saber quién accede a los datos y con qué fines y bajo qué garantías legales lo hace. En mi caso, pienso que la multa de 530 millones de euros impuesta a TikTok representa mucho más que una cifra simbólica, lo que constituye una respuesta jurídica coherente, proporcionada y necesaria en el marco del sistema europeo de protección de datos, particularmente frente a infracciones graves que afectan a los derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos personales del artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la transferencia de datos, como ya hemos hablado, personales a China, a un país con una legislación incompatible con los estándares europeos, constituye un riesgo sistémico para los derechos de los ciudadanos europeos. Esto es especialmente relevante cuando se trata de empresas con modelos de negocio basados en tratamiento intensivo de datos de millones de personas, incluso menores. En este sentido, la decisión del DPC irlandesa se alinea muy bien con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de esto, como podemos comprobar, el artículo 5.2 del Reglamento General impone una obligación activa de demostrar el cumplimiento, por lo que dice el responsable de tratamiento será responsable y estará en condiciones de demostrarlo. TikTok no solo falló en garantizar un nivel de protección equivalente en China, sino que ocultó durante años que los datos eran accesibles desde ese país, contradiciendo su comunicación inicial con el DPC. Además de todo esto, el uso de las cláusulas contractuales tipo sin medidas adicionales de cifrado, anonimización, limitación de acceso o revisión jurídica efectiva constituye un claro incumplimiento del artículo 46.1 del reglamento,
tal como ha sido interpretado por el Comité Europeo. Por otro lado, en el artículo 13 de este mismo reglamento, lo que se exige es que los usuarios sean informados de forma clara y específica sobre el tratamiento de los datos, incluyendo las exenciones de transferencias internacionales, el país del receptor y las garantías aplicadas. La falta de mención, en este caso explícita, a China en la política de privacidad de TikTok no es un defecto menor, es una vulneración directa del principio de lealtad, transparencia y buena fe, especialmente sensible en plataformas de alcance masivo entre menores y adolescentes. Un ejemplo paralelo que podríamos poner es el de 2019, en el que la CNL francesa multó a Google con 50 millones por no informar adecuadamente sobre la base jurídica de tratamiento de una política de privacidad. En el caso de TikTok es mucho más grave, porque por la ocultación sistémica y retirada de flujos de datos a un tercer país no seguro. Con todo este contexto, para mí la sanción no solamente es jurídicamente adecuada, sino imprescindible para reforzar la credibilidad del reglamento europeo. La evolución del régimen sancionador europeo refleja un cambio de paradigma, ya que el reglamento ha dejado de ser un texto declarativo para convertirse en un marco estrictamente operativo, exigible y con consecuencias ágiles. Esta sanción, para mi gusto, lo que hace es que protege al ciudadano europeo, reafirma el principio de soberanía digital y establece un estándar jurisprudencial para el resto de actores del sistema digital global. Desde una perspectiva jurídica, institucional y ética, apoyo plenamente esta sanción, ya que no solo responde a una violación objetiva de normas europeas fundamentales, sino que marca una frontera clara entre el respeto al Estado de Derecho digital europeo y los modelos empresariales que lo eluden bajo la opacidad, inercia o desidia leal. En un mundo donde el dato es poder, la aplicación rigurosa del reglamento no es una carga para las empresas, sino una garantía de dignidad, autonomía y soberanía para las personas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Me gustaría que me dijeseis qué pensáis en los comentarios, porque aquí siempre os estoy leyendo, como sabéis, y siempre os estoy respondiendo. Y nos vemos la semana que viene con más contenido, así que chao.